Buen día, profesor Asilerios. A mi equipo, que es el número 6, que está conformado por Ángel Antonio, Jesús Manuel, Carla Cibelis, Janet, Efraín, Jonathan, Kevin, Benjamín, Gabriela y su servidor Israel, les tocó exponer el tema sobre sobrepoblación. Para empezar con este tema que es sobrepoblación, debemos tener primero un concepto de lo que es. Para empezar, la sobrepoblación es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población va en aumento en mayor cantidad de personas, y esto provoca un daño en el entorno de estas personas y del lugar donde se está viviendo. Como principal causa, lógicamente tenemos el aumento de la población, pero ¿a qué se debe? Hay distintas causas. Principalmente tenemos de la fecundidad. La fecundidad, cuando una población alcanza altos límites de salubridad, logran alcanzar un mayor tiempo en edad, que logran tener todavía hijos, logran seguir reproduciéndose como tal. Cuando pasa esto, la tasa de natalidad aumenta, y cuando la población se muestra fecunda, hace que se reproduzca cuantiosamente. Cuando pasa esto de que se reproducen cuantiosamente, hay un deterioro en la calidad de vida de cada persona, en cada familia y, y también en el entorno que uno vive. Por ejemplo, en una comunidad, cuando hay muchas personas, hay desabasto que sí, de tal producto, de tal cosa, y eso provoca que pues la calidad de vida de las familias, de las personas, se vaya en menor cantidad, se disminuya la calidad de vida. Otro ejemplo del aumento de la población podría ser la migración. Cuando en una población hay una economía estable, una política estable, una gran demanda de trabajadores en ese lugar, cuando hay un gran consumo de servicios, suelen ser factores que generan inmigración, y esto causa que el número de pobladores aumente en gran cantidad. La entrada y salida de nuevos individuos a otras regiones podría ser una causa también del aumento de la población. Como podría ser contraproducente, también podría ser de beneficio, ya que contribuyen al enriquecimiento cultural y genético, como podría también añadir nuevos pobladores. Claramente, al obtener todas estas causas, también se obtienen consecuencias. Una de ellas podría ser menor índice de empleo. Al haber mayor cantidad de personas en un círculo social, hay menor índice de empleo, también menor índice de educación, y al haber más personas también hay una mayor contaminación en el entorno. Al haber mayor contaminación también se produce un menor índice en salud. Esto es como una cadena, y más adelante se le explicará más minuciosamente sobre estas consecuencias y lo que puede llegar a provocar, y cómo nos afecta también en nuestro desarrollo humano como sociedad. Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Jonathan Ramos Martínez y su tema que me tocó hablar a mí fue el de recursos naturales ilimitados. Bueno, los recursos naturales de tipo ilimitados, también llamados renovables, son aquellos que no se gastan, es decir, que pueden utilizarse indefinitivamente. Ejemplo, en la energía solar, la energía eólica, se diferencia de los recursos usos agotables o no renovables, que son aquellos que o bien no pueden volver a producirse o bien se producen a una velocidad mucho menor de la que consumen. Por ejemplo, la madera. Algunos ejemplos de recursos agotables son petróleo, algunos metales y el gas natural.
En la actualidad, la mayor parte de la energía que consumimos a nivel global proviene de recursos agotables. Utilizamos esa energía para obtener electricidad, calefacción o en la industria y en el transporte. Aunque estas fuentes de energía tienen las ventajas de ser constantes en el espacio y el tiempo, tienen la desventaja no solo que se acabarán en el mediano plazo, sino que además producen gran cantidad de gases contaminantes. Por eso, se está buscando reemplazar por recursos inagotables. Algunos ejemplos de los recursos ilimitados son la energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, energía geotérmica, biocombustible, la energía mareomotriz y hundimotriz, energía hidráulica, energía geotérmica, térmica. La biomasa cuenta como recurso natural ilimitado. Otra de las actividades que regula la actividad del Sol en la superficie del planeta es la fotosíntesis de la planta, que a grandes rasgos es el motor de la biosfera. A causa de la cadena trófica y del oxígeno que produce, además, como se trata de un proceso natural, parece que al menos en teoría es ilimitado. Es decir, que si se obtiene biomasa de la materia orgánica, se estaría en disposición de un recurso que, al menos aparentemente, parece postularse como otro posible recurso natural ilimitado. A pesar de ello, la realidad es que la biomasa es un recurso agotable. Esto se debe a que es una energía que, si se abusa de ella, en efecto sí que se puede agotar, ya que para su producción haría falta ampliar el espacio de plantaciones destinadas a obtener dicho combustible. El recurso ilimitado son aquellos mucho combustible. La naturaleza cuenta con una gran cantidad de recursos de los que los seres humanos hacemos uso. Dentro de todos estos recursos, una de las categorías que merece una mención especial por su importancia y sobre todo por su utilidad a la hora de ser explotados sin perjudicar el planeta son los denominados como recursos naturales inagotables. Estos recursos no son otra cosa que un tipo de recursos que no se agotarán nunca a pesar de que haga uso de ellos a gran escala y de forma limitada. Si quieres saber más tipo de recurso natural, asimismo de otras de las características que definen este tipo de recursos naturales es que en todos los casos se trata de energía que cuando se usan no producen ningún tipo de residuo físico. En otras palabras, que son energías completamente limpias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Antonio Blanco Cornelio, de la carrera de Ingeniería Industrial, y el tema que me tocó abordar se llama fecundidad. ¿Y qué es la fecundidad? La fecundidad es la realización afectiva de la fertilidad, es decir, que es la reproducción biológica de cualquier ser vivo. Dicho lo anterior de que es fecundidad, pasamos a ver algunos conceptos que hay en la ciencia sobre la fecundidad. Por ejemplo, en biología quiere decir que es el potencial de un organismo o población medido por los gametos o semillas para reproducirse. Es decir, que esta puede ser controlada por el ambiente o la genética. Y también se utiliza el término de fecundación como sinónimo de fertilización.
Otro concepto es en ecología de poblaciones. La fecundidad es un concepto importante y bien estudiado. Dependiendo si sube o si baja en una población, esto va a depender de las condiciones en las que esté. Por ejemplo, si sube la fecundidad es porque está muy bien económicamente, no sufre de alimentos, de agua, por cosas así, por ejemplo, cosas de la necesidad. Y por el clima, podrá ser que haya mucho frío y no todas las personas, por ejemplo, las que están en situación de pobreza, no puedan comprarse abrigos o no estén en temperaturas que el cuerpo aguante. Y por último está el concepto demográfico. Este se mide por el promedio de hijos que tiene una generación, habitualmente referido a la mujer, a lo largo de su vida reproductiva, que es el índice de fecundidad o la tasa de fecundidad. ¿Cómo se relaciona la fecundidad con la sobrepoblación? Pues la fecundidad, como acabo de decir en un momento, es la fertilidad que tiene una persona, y esto quiere decir que con esta fertilidad, pues ya sea hombre o mujer, pues de ella va a procrear otra más vida. Y claro que entre más fertilidad haya, más nacimientos van a haber al año. En México al día nacen 6.000 niños, y esto no es nada bueno para nuestro país porque no es un país que esté muy fuerte económicamente, y claro que de esto se derivan las situaciones de pobreza, el abandono de escuelas y todo eso. O mediante la tasa de fecundidad general, que es el índice de nacidos por cada 1.000 mujeres al año en su edad fértil. Esto no debe confundirse con la natalidad, que la natalidad es el número de nacidos al año. Y esto ha sido todo el tema de fecundidad, que es una causa de la sobrepoblación. Y esto ha sido todo por mi parte, y les dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Notario Hernández, curso el primer semestre de Ingeniería Industrial en el turno sabatino de 7 a 1 de la tarde. A mí me ha tocado el subtema número 4, que es condiciones de salud. Pocos temas han sido referidos con tanta frecuencia como lo que es el tema de la salud. Cuando tenemos una buena salud, podemos gozar de una mejor calidad de vida o un mejor estilo de vida. Y contando con esto, podemos acceder a mejores servicios como lo es la educación, un mejor desarrollo social, un mejor desarrollo económico y sobre todo para la mejora de nuestra salud. En el sistema de la salud existen dos sectores, el cual es el sector público y el sector privado. Sector privado es aquel que lo tienen aquellas personas que pueden pagar por ellos mismos su salud, por así decirlo. En el sector público es un poquito más para las personas que no contamos con esos medios de poder pagar de esa buena economía. Entonces recibimos ese apoyo, por así decirlo, por parte del gobierno, ya sea del estado, del país, inclusive algunos del mundo, por medio de fundaciones o ese tipo de cosas. Cuando decide factor tienen acceso, como por ejemplo los trabajadores de salud del IMSS, del seguro, que los maestros, policías, son algunos pequeños ejemplos de personas que tienen como más esa accesibilidad. La salud en el desarrollo implica mucho reducir las desigualdades sociales.
ante la salud, reducir ese impacto, la crisis de esas personas que realmente no cuentan con nada de estos apoyos que yo mencioné antes, que no trabajan en alguna institución y dependen de ello. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no todos contamos con esos servicios. También podemos apoyar nosotros muchas veces, aunque quisiéramos hacerlo económicamente, no podemos, pero sí podemos hacerlo informándonos sobre la salud, en este caso individual y grupalmente. Pudiéramos hacer grupos, los cuales nos ayudarían a informarnos, a hablar más sobre el tema y, por ejemplo, ayudar a las personas. En este caso, si yo, por ejemplo, sé cambiar, no sé, una herida, sé limpiar una herida, sé también cambiar suero, tomar la presión, medir lo de la diabetes y ese tipo de cosas, nos podemos agrupar y juntos poder ir y brindar ese servicio a esas personas que pues lastimosamente no cumplen con ese factor con ese factor económico, haciendo foros de capacitación entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque recordemos que tal vez hoy no lo necesitamos nosotros, pero más adelante pudiera ser que sí lo necesitáramos o personas importantes para nosotros. Incluimos el desarrollo económico y social en esto, ya que contamos con una mejor distribución tanto de ingresos como de servicios. Muchas veces nos quejamos mucho porque creemos que no son suficientes los recursos que bajan y no abastecen lo que es el sector público, y pues tal vez es algo que muchas veces sale de nuestras manos y sobre todo el control de las personas que ayudan a proveer esto. En este caso sería el gobierno. También los aportes de la salud han sido muy importantes, puesto que ya hay mejores tratamientos y a su vez aún más accesibles, y eso pues es muy importante para nosotros, puesto que por ejemplo, antes nos preocupábamos, por ejemplo, de esa enfermedad del cáncer. Decían, no, es que el cáncer no tiene cura. Nos estresábamos pensando que íbamos a perder a las personas que tenían esa enfermedad, pero gracias a la ciencia al día de hoy, lastimosamente no a todos les funciona el tratamiento, pero sí a una gran mayoría, y eso ya es un avance a la salud, puesto que ya estamos, y así en muchas otras enfermedades. Para el mejoramiento de la calidad de vida y al mismo tiempo la salud de la población, necesitamos una mejor organización. En este caso necesitamos mucho el apoyo de nuestro gobierno. Estaría muy bien y muy padre que se uniera tanto el sector privado como el sector público para una mejor calidad de vida. Tanto en diferentes sistemas, edades. Recordemos que la salud debe ser importante, y es importante y prioritaria para todos nosotros. Termino este tema agradeciendo y esperando que haya sido de su agrado y que pueda contribuir en algo a ustedes. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Manuel Álvarez Vidal, de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Pertenezco al equipo número 6 de primer semestre. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema de la sobrepoblación. En mi caso me tocó hablar sobre el subtema
de la sobrepoblación educativa. Sabemos que este es un tema muy amplio, ya que pues pasamos por unas circunstancias muy difíciles en donde pues hubo mucha deserción escolar, muchos alumnos por este tema de la pandemia pues no quedaron en las escuelas, y es ahí donde pues no todas las personas tienen las mismas pues oportunidades económicas para acceder a la educación, ya que no todos pues que tienen la suerte de quedar en una escuela pública, ya que al ser tan grande el número de alumnos, pues las escuelas no se dan abasto. Más sin embargo, pues en una escuela privada que no todos tienen el acceso, pues si tienes la solvencia económica, pues tienes derecho a esa educación, pero pues lo que no tienen pues se quedan fuera, y es ahí donde entra el tema de la sobrepoblación, ya que pues igual pues no todas las familias tienen las mismas posibilidades económicas para pagarle pues los estudios a todos sus hijos. Al ser muy grandes las familias, a veces de una familia pues solo puede haber la oportunidad. Ok, a lo que me estoy refiriendo es que pues las familias mexicanas están constituidas por muchos integrantes, y pues por ello pues vuelvo a repetir, no tienen pues la solvencia económica para pagarle los estudios a todos. Igual pues refiriéndonos a lo que es las escuelas públicas, pues el gobierno es tan bajo el porcentaje que da que pues no hay las escuelas no cumplen con una infraestructura pues adecuada para brindar la educación, ya que pues si vamos a una escuela pública, las aulas cuentan con un número muy alto de alumnos. Pues ¿qué significa esto? Que no van a tener una educación de calidad, ya que el maestro pues van a ser pocos los que realmente sí puedan aprovechar la educación. Aparte que pues que aunque sea público, pues no hay muy buena economía en México, y aunque sea público, a veces los alumnos no pueden asistir a la escuela ni comprar sus materiales pues para continuar con sus estudios. La sobrepoblación educativa pues afecta mucho lo que es el sistema económico y laboral, ya que pues en el día de hoy para tener pues un trabajo pues te piden ciertos requisitos de estudios, por lo que hay muchas personas desempleadas. Entonces esto es el mayor número de baja economía. A continuación les voy a leer un párrafo que se me hizo muy interesante. Les voy a leer el párrafo. A continuación voy a voltear la mirada. Okay. Dice, en el sector público las escuelas no cuentan con una infraestructura adecuada para que la sociedad sea atendida, y aún así se están manejando cantidades extremadamente antipedagógicas del alumnado por aulas. Al tener mucha población en el aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje no se lleva a cabo adecuadamente a cada estudiante. Por otro lado, en el sector privado, cuando con una infraestructura más adecuada, donde los maestros se les brindan todas las herramientas para que los objetivos del plan educativo sean logrados con éxito, pero al ser una educación privada, solo algunos cuantos pueden obtenerla. La mayoría de las personas que hoy en día no cuentan con estudios o se truncó su historial académico es por la falta de recursos debido a la crisis económica que el país enfrenta de muchos años atrás. Esta lectura que acabamos de tener pues habla algunos de los puntos que anteriormente ya mencioné, pero pues se me hizo pues importante recalcarlos nuevamente. Otro dato relevante que quiero mencionar es sobre el modelo educativo aquí en México, ya que en sí no es un modelo propio, ya que podríamos decir que es una recolección de modelos educativos de otros países, y es por eso que pues no funcionan de tal manera que pues sean efectivos para el aprendizaje de los alumnos. Y si a eso le agregamos el poco desarrollo económico, tecnológico y social de nuestro país, claramente al no contar con esos recursos con los que cuentan otros países, pues obviamente eso afecta muchísimo a la sobrepoblación educativa. Para mí la sobrepoblación educativa no solo afecta a las personas que están dentro de una institución o dentro del sistema educativo y que no están prosiguiendo una educación de calidad. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que se quedaron sin el acceso, o sea, no lograron entrar al sistema y pues obviamente pues no continuaron con su sistema, con su educación. Para finalizar el tema, la sobrepoblación educativa es el exceso de estudiantes. Continuamos. La sobrepoblación educativa pues quedamos en que es el exceso de estudiantes en el sistema,
y que pues desafortunadamente en estos tiempos pues no todos tienen el acceso y que pues desgraciadamente igual en escuelas públicas para que tú puedas tener el acceso a la educación a veces pues ya desgraciadamente en nuestro país pues tienes que dar mochadas o tienes que tener una palanca para tener ese acceso. Un ejemplo que quiero poner es sobre la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia, ya que pues muchas personas al no tener los recursos económicos para continuar con sus estudios, pues vuelvo a repetir, desertaron y pues cómo va a afectar para el próximo ciclo, que muchas personas van a querer retomar sus estudios y es ahí donde se va a ver muchísimo mayor la sobrepoblación estudiantil. Hola, mi nombre es Carla Cibelis. El tema del que yo les estaré hablando es sobre el desempleo a causa de la sobrepoblación como un factor social. Al principio del video pues ya vimos algunas consecuencias. Esta es una causa y pues a lo largo y al terminar el video pues seguiremos viendo algunas causas restantes. La sobrepoblación, si tomamos en cuenta, es algo reciente, pues el ser humano empezó a habitar en la faz de la Tierra hace aproximadamente 2,5 millones de años, a lo cual el índice de la humanidad era muy baja, crecía muy poco, muy lentamente. Pues derivada de esta situación, la sobrepoblación en el mundo tiene muchas causas y consecuencias. Como lo dije ya, pues el desempleo es una de las que estamos encontrando en esta parte de este video. Entre los obstáculos para la solución del problema del desempleo, pocas veces pues se trata de la cuestión del crecimiento poblacional. Disminuir el desempleo pues nos implicaría aumentar la oferta de puestos de trabajo a una tasa superior aumentada a la mano de obra. Esto quiere decir que se pagaría mucho más de lo que pues se está pagando, o disminuiría. Pues el desempleo ahorita se encuentra en un nivel muy alto, pues con la contingencia que estamos viviendo hoy en día en nuestro planeta, porque me refiero a todas las personas, ya que esto no solamente atacó ni se hizo en una mitad del mundo, sino en todo. Nos afecta a muchos, pues muchas empresas perdieron el personal por muerte, otras porque no pudieron seguir trabajando, y otra cosa, que no se encuentran muy preparadas para estar en un ámbito laboral de esa manera. Muchas empresas ahorita se fueron a quiebre, otras de ellas pues empezó a despedir a mucho personal porque no se cuenta con un nivel económico altamente para pagarle a todos los empleados. Ahorita los jóvenes pues igual carecemos de necesidades, por lo que buscamos unos empleo. Otros pues seguimos viviendo y dependiendo de nuestros padres. En mi caso conozco muchas personas, muchos amigos, compañeros que pues no estudiaron y no llevan un nivel académico muy alto como para pelear y buscar un puesto de trabajo con alta demanda. Pues a esto los conlleva que pues no cuentan con esa oportunidad de poder trabajar, lo que los mantiene desempleados. Otros tienen familia y pues como igual dije, se casan a muy temprana edad, pues igual no encuentran trabajo porque no terminaron sus estudios. Otro de esto es que la alta oferta de empleo depende básicamente económico, y a este a su vez las condiciones generales sobre las cuales el gobierno tiene toda influencia apenas es limitada. En cambio, la posición de influir sobre el crecimiento de la población es mucho mayor, ya que estamos hablando de un problema específico de educación y más que nada de responsabilidad social. Pues el desempleo con ella conlleva a una consecuencia, que es la delincuencia. Como dije, hay personas que pues no terminan sus estudios, tienen poca oportunidad de aprovecharlos y pues se casan, o simplemente pues a algunos les aburre estudiar. La delincuencia pues se genera mucho en estos casos, más en este tema. ¿Por qué? Porque como se encuentran sin conocimiento
Pues para ellos es más fácil robar, secuestrar, hacer cualquier tipo de delincuencia con tal de tener dinero, porque se encuentran desempleados. Y pues es un caso mucho más mayor, pues el gobierno ese problema no lo puede acabar. Ha sacado muchos programas como es Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, pero aún así los jóvenes no lo dejan. ¿Por qué? Porque carecen de necesidades, pero pues por su nivel de estudio tampoco encuentran un buen empleo y pues lo único que recurre con ellos es la delincuencia. Este tema es muy importante porque muy pocos pues apoyan a estos jóvenes o les ayuda y pues a causa del desempleo, esta es otra consecuencia que a ellos los atrae. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Priego, soy del equipo 6 y me tocó hablarles sobre la baja calidad de vida y el cómo afecta la sobrepoblación a la baja calidad de vida. Primero que nada, ¿qué es la sobrepoblación? Se le conoce como un fenómeno demográfico que se da en un sitio donde se encuentran demasiados habitantes, no subjetivamente de una sola especie, sino de diferentes especies podría ser. En todo caso, podría ser en animales como roedores, como ratones, como conejos o como otros tipos de animales. Pero en este caso, está pues hablando de humanos, podría ser como ejemplo la Ciudad de México que está en sobrepoblación, lo que trae demasiadas consecuencias para la calidad de vida, porque la calidad de vida está basada en dos aspectos, individual y grupal. Entonces, hablemos primero de la calidad de vida grupal. La sobrepoblación afecta a la calidad de vida grupal porque, por ejemplo, en la Ciudad de México hay demasiadas personas, lo que causan cosas como la contaminación, la transmisión de enfermedades como la que hay ahorita, que todos conocemos como COVID-19, que son transferidas con el contacto con otras personas. Entonces, suponiendo que usted vive en la Ciudad de México y ahí en la Ciudad de México hay sobrepoblación, tú vas por las calles y vas rozando con muchas personas, no sé, alguien estornuda a tu lado o escupe o cosas así, porque pues estás pasando cerca de diferentes tipos de personas y tú no sabes qué cosa, si esta persona está enferma o si no sé, si tiene alguna infección o algo por el estilo. Y hablando sobre el otro tipo de sobrepoblación, que es la individual, ¿cómo afecta a una sola persona la sobrepoblación en la calidad de vida? Bueno, suponiendo que esta es una persona adulta que quiere, no sé, que se está independizando o que tiene que traer, no sé, que tiene familia, hijos, esposa, tiene que llevar sustento a su casa, la sobrepoblación hace que la tasa de desempleo suba, porque mientras más personas hay en el mundo, más personas se preparan, más personas buscan trabajo y menos lugares hay en los empleos, por así decirlo. Esto hace que hayan personas que queden fuera de ciertos trabajos, aunque tengan un buen currículum o buena experiencia o buenos estudios, por así decirlo. Lo que hace que no puedan llevar sustento a sus casas y haga que su calidad de vida disminuya, ya que si no puedes ahora sí que alimentar a tu familia o alimentarte a ti mismo o mantener, no sé, tu renta en caso de que estés viviendo solo, de que estés independizado, pagar tu renta, la luz, el agua, el internet, nada más las cosas básicas, son cosas que requieren de un ingreso fijo, cosa que pues tendrías que tener un trabajo y un buen trabajo para poder pagar todas esas cosas y estar viviendo solo. Y más si estás viviendo solo, todavía si compartes la renta con algún compañero, pues se hace más fácil, pero en caso de que pues estás viviendo solo, hace que pues todo se te haga más pesado, no encuentras trabajo. El hecho de la sobrepoblación hace que los recursos disminuyan, porque los recursos no son infinitos, perdón,
son finitos, como por ejemplo el agua se acaba, la luz, la electricidad, perdón, se le dice electricidad, de la comida, los frutos, todo lo que venga de la naturaleza se acaba, incluso bueno, lo único que podría así decir es de que no se puede acabar y que podría ayudar sería la luz solar. Pero pues para eso se necesitan paneles solares y un panel solar ronda los 21,000 pesos más o menos. En todo caso, pues no sería, pues si no tienes dinero para mantenerte, o para pagar tu renta o para, no sé, para comprar tus cosméticos, las cosas que comes, las cosas que vas a beber, tu despensa, por así decirlo, y las cosas que usas para higiene, el shampoo, el jabón, las cosas como desodorante, talco, depende de qué tantas cosas uses igual. Todo eso, pues como todos saben, pues se tiene que comprar, o sea, no lo puedes ni hacer tú ni nada. Hablando sobre otro problema que causa la sobrepoblación en la forma individual, podría ser la extinción de animales. Y se preguntarán, ¿y por qué la extinción de animales? Sí, es simple, realmente el humano hay humanos que tienen no, bueno, no tienen la necesidad, tienen la satisfacción o les gusta el deporte de la cacería, cosa que ha llevado que ciertos animales vayan estando en peligro de extinción. ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué podría pasar esto? ¿Qué tiene que ver con la sobrepoblación? Mientras más gente crece, hay familias que se dedican, no sé, a la cacería. Entonces, el hijo le dice, no, tienes que seguir nuestro legado, por así decirlo. Entonces le enseñan y cazan. Y se va así en una cadena, se va haciendo una cadena y van haciendo que los animales vayan en peligro de extinción. Aunque estén en reservas naturales, se ha encontrado cazadores en cazas ilegales, porque hay cazas legales y cazas ilegales, dependiendo del animal. Y otro punto, hablando igual de los animales en peligro de extinción, es todo lo que comemos que viene del mundo animal. En sí la carne de res, la carne de puerco, de pollo, todo. Yo sé que hay granjas donde se hace que se generen más de estos, ¿cómo se le dice? Más de estos animales, porque pues, como bien dije, son alimentos muy comunes en el mundo, por así decirlo. Bueno, hay lugares en los que pues cierto animal es sagrado y otros en los que no. Por ejemplo, aquí la vaca, pues todos la comen, podría decirse en México, yo creo que todos comen carne de res, pero hay lugares en los que no realmente pues es un animal sagrado y no se puede matar, por así decirlo. Entonces, hablando ya sobre en sí en qué afecta la sobrepoblación a la calidad de vida y en cómo la hace disminuir a una baja calidad de vida, sería simple. Si no existiera la sobrepoblación, habría más trabajo, habrían más insumos como lo son la comida, los vegetales, como lo son ¿cómo se llama? Los recursos naturales, que pues como la energía, como ya les dije, la energía, el agua, la energía eólica, hidráulica o energía de luz solar, si no me recuerdo si se dice. Y esto haría que pues la calidad de vida subiera en caso de que no existiera la sobrepoblación. Y pues por mi parte ha sido todo. Les dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Benjamín Cortés Flores, del equipo número 6, especialidad Ingeniería Industrial. Mi tema es la contaminación por medios de la sobrepoblación. Les daré una breve explicación de qué es la contaminación. La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias o elementos físicos en un medio que puede ser dañino para la salud de cualquier ser vivo. La contaminación en el aire siempre se ha visto en pequeñas porciones a través de los años, según un artículo que publicó la revista Ciencia en el año 1983, que dice que encontraron gran cantidad de contaminación en las cuevas causadas por las fogatas. La sobreexplotación de recursos naturales para la industrialización moderna ha tenido como consecuencia
una mayor emanación de desechos tóxicos y la consecuencia es la contaminación ambiental. Gradualmente se ha visto la incrementación de calentamiento global y producción de gases de efecto invernadero. También un ejemplo de contaminación extrema es el país de Japón, China y hasta México. De hecho, en Japón es demasiada la gente, por eso hay demasiada contaminación que hay en lugares, en ciudades que no puedes salir sin un cubrebocas especial para así no estar respirando todos los gases nocivos que emite esta contaminación. La contaminación también puede causar grandes pérdidas sobre las áreas verdes. También, así como en áreas verdes, también puede ser en ríos, lagunas y hasta en unas partes del mar que ya se están viendo por causa de las empresas que tiran sus desechos tóxicos a los mares o ríos. Eso se ha visto en gran pérdida de algunas lagunas. Otro caso en la sobrepoblación en el tema de la contaminación también se puede ver que cada ser humano contamina con 40 toneladas de dióxido de carbono que nosotros mismos emitimos. Todo ese dióxido de carbono se emite a la atmósfera que ocasiona un gran daño a la capa de ozono. Entonces imagínense que por cada año nacen más de casi 400,000 personas por año. Eso ocasiona aún más el desarrollo de dióxido de carbono que daña a la capa de ozono. Y eso año tras año es lo mismo que va aumentando el dióxido de carbono emitido por cada persona que nace cada año. Otro problema sobre la sobrepoblación es que, como ya dije, año por año crecen más de 400,000 personas y eso es año por año. Eso significa que al crecer sobre la población necesitará más lugar donde vivir. Se extenderían lugares de vivienda, o sea que en gran parte del planeta se perderían áreas verdes y eso, como sabemos, son los pulmones del planeta que nos ayuda a hacer el oxígeno. También se puede ver, si vamos a seguir así año tras año perdiendo nuestras áreas verdes, eso ocasionaría que el aire que nosotros respiramos perdiera su calidez año tras año. Eso ocasionaría la muerte de muchas personas, así como también en Japón se ha visto varios casos de muerte por contaminación en el aire. Mi nombre es Yasmin Janet Padilla de la Cruz. Llevo la licenciatura en Ingeniería Industrial con una modalidad de 7 a 1 de la tarde. El tema que a mi equipo y a mí nos corresponde explicar es sobre sobrepoblación. El subtema que yo voy a explicar en este momento es sobre los efectos que tiene la sobrepoblación en la salud. Bueno, una consecuencia es el desabasto de medicinas en los hospitales o centros de salud que se encuentran mayormente en lo que son las colonias rurales. No suele haber medicamentos para atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque esto es lo que causa la sobrepoblación. Son tantas personas que llegan a ese centro de salud que no alcanzan los medicamentos que surten. Bueno, afecta más a las personas con diabetes, hipertensión y lo que son las personas con cáncer. Hay 2 razones principales por el desabasto de medicinas. La primera es corrupción o ineficiencia, pero las causas son varias. Estas son las 2 principales. La mayor frecuencia de casos de no surtimiento se presenta en enfermedades como la diabetes hasta un 15.3%, la hipertensión hasta un 14.3%, el cáncer en un 8.6%, el VIH hasta un 7.3% y el fallo renal de un 3.5%. Otro efecto
que causa la sobrepoblación en la salud es que luego en los hospitales no tienen las suficientes camas para los pacientes. ¿Y qué pasa? Bueno, que a veces pasan horas y los tienen sentados en una silla. Me ha tocado casos, comento, esto es parte de lo que yo he pasado de mi vida. Conozco un poquito de estas consecuencias. ¿Por qué? Porque yo he estado en los hospitales y he visto cómo los pacientes los tienen de 2-3 horas sentados en una silla y a veces por no darle la atención inmediata, pues fallecen. Esto es una más de las consecuencias que trae la sobrepoblación. No hay medicamentos en los hospitales, no los surten o a veces también es por la corrupción. Bueno, otro tema que entra en los efectos de la salud, las consecuencias, es el embarazo a temprana edad. Bueno, esto es un tema que entra en los efectos de la salud. ¿Por qué? Bueno, el embarazo es más recurrente en niñas de 15 años hasta 18 años, en menor edad, e igual de 13, 15 años. ¿Por qué? Porque no reciben la información adecuada de sus padres o bien no tienen a alguien que las oriente en lo que es su vida sexual. Bueno, otro tema que entra en eso mismo es que cuando esas niñas se quedan embarazadas, pues es ahí donde existe la sobrepoblación. ¿Por qué? Porque son un cierto porcentaje que existe en adolescentes. ¿Cuánto es este porcentaje? Bueno, es un 65.5%, que quedaron embarazadas por no tener información de los métodos anticonceptivos que existen, no recibir información de su vida sexual. 6 de cada 10 mujeres quedan embarazadas al momento de estar estudiando y abandonan la escuela. Después de un año solamente son mínimas las niñas que regresan a estudiar después de un año de haber tenido a su bebé. Este tema es muy extenso e igual muy interesante porque les hablé parte de las consecuencias que trae la sobrepoblación en los efectos de la salud. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es José Efraín García Alegría, soy de la carrera de Ingeniería Industrial y mi subtema que me tocó es la desinformación sobre la sobrepoblación. Bueno, mi subtema trata de, pues como bien lo dice su nombre, de la desinformación que tenemos algunas personas sobre las causas o consecuencias de la sobrepoblación. Algunas personas no tenemos la información de saber qué es el causante de la sobrepoblación y cuáles son las consecuencias que eso trae. Mis compañeros dijeron algunas de las causas y algunas de las consecuencias. En este video yo voy a hablar un poco de cada uno de ellos. Y bueno, de las consecuencias son de pues falta de trabajo, ya que pues al ser demasiadas personas a veces no hay trabajo para cada una de ellas. Asimismo, en el sector salud, pues a veces los hospitales y todo eso no se dan abasto debido a que pues somos demasiadas personas. Y asimismo en el medio ambiente, al ser demasiadas personas, producimos demasiada basura y todo eso, y pues eso acompañado de que no somos tan higiénicos o no sabemos cómo hacer para reducir esa contaminación, pues eso hace que la sobrepoblación impacte de una manera más directa en la contaminación. Y bueno, y otra de las cosas es la seguridad. Esto pues igual asimismo se involucra lo que es el empleo. ¿Por qué? Porque pues en el empleo al no todos tener la oportunidad de tener un empleo,
pues hay personas que optan por dedicarse a los malos pasos, pues a robar, narcotráfico, entre otras cosas. Bueno, voy a hablar un poco de la importancia de saber esa información de qué causa y qué consecuencias trae la sobrepoblación. Y asimismo, cómo al nosotros estar enterados de esa información, qué podemos hacer para reducir un poco el impacto en ese tipo de cosas que ya mencioné. Bueno, al menos en la contaminación, al nosotros saber que la sobrepoblación pues causa daño al medio ambiente, a la atmósfera y todo eso, pues nosotros podemos ser más higiénicos, separar la basura, asimismo de reciclar y todo ese tipo de cosas que pues ayudarían a que el impacto de la sobrepoblación no fuera tan mayor. Asimismo, no tirar basura en las calles, basuras en los ríos, entre otras cosas. Bueno, en el sistema de salud, pues yo siento que la manera en la que nosotros podríamos aportar sería sería cuidándonos a nosotros mismos, teniendo una buena alimentación y haciendo ejercicio, ya que así pues creo que seríamos menos propensos a enfermarnos. Y bueno, con la seguridad y el trabajo, pues ahí, aunque depende mucho del gobierno, nosotros podríamos de ayudar emprendiendo, teniendo negocios y asimismo dando empleo a las demás personas. Bueno, al nosotros ser conscientes de lo que causa la sobrepoblación, pues tenemos todo este tipo se podría decir, de ventajas para saber de cómo ayudarnos pues a nosotros mismos a que el impacto de la sobrepoblación no sea tan grande. Asimismo, es muy importante que pues desde chicos nosotros tengamos lo que es la educación sexual y todo eso, para que pues nosotros nos cuidemos y con los embarazos no deseados y todo eso no se aumente el número de personas y pues de la sobrepoblación en sí. Eso pues ayudaría, como quien dice, a disminuir un poco lo que es la sobrepoblación al no tener embarazos no deseados. Y bueno, pues en sí ese fue mi tema. Expuse lo que es de lo que causa no tener la información sobre las consecuencias de la sobrepoblación, y asimismo la diferencia que sería si todas las personas tuviéramos la información sobre las consecuencias y las causas de la sobrepoblación. Y este fue mi tema.